Desde que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que las personas usen máscaras de tela faciales en lugares públicos para reducir el contagio de COVID-19, ha habido grandes debates sobre esto. Bueno, antes quiero aclarar que las máscaras de tela no son lo mismo que las máscaras quirúrgicas N95 o NK95, que son utilizadas por trabajadores médicos con alto riesgo por estar en contacto con personas contagiadas. Las máscaras de tela no impiden inhalar partículas que contengan el coronavirus, pero eso no significa que no valga la pena utilizarlas. Así que el día de hoy vamos a desmentir algunos de los mitos sobre estas máscaras. Usar una máscara facial, incluso de tela, es una manera de protegerte a ti y a los miembros de tu familia. Se cree que este virus se transmite principalmente por gotas que las personas sacan a través de la nariz y boca, ya sabes, cuando tosen, estornudan o incluso cuando hablan. Entonces, las máscaras de tela sirven como una barrera física para evitar que las gotas grandes salgan al aire, a donde alguien más podría respirarlas e infectarse. Estudios han demostrado que las máscaras de tela reducen la cantidad de microorganismos que una persona puede liberar al aire. Mientras más personas usen máscara en un área, menos gotitas virales potenciales entrarán en el medio y menos riesgo de que alguien se infecte. La cuestión es que hemos aprendido que no todas las personas infectadas con coronavirus se enferman. Los informes en China mostraron que las personas pueden infectarse sin presentar ningún síntoma, y estas personas pueden transmitirlo sin saberlo a otras personas cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan, etc. Se cree que este es un factor importante en la propagación del virus. Entonces, como no sabemos quién está infectado y quién no, la mejor opción es que todos usemos máscara. El hecho de que tú estés usando máscara no quiere decir que no tengas que mantener la distancia social o evitar salir si no es necesario de tu casa. Las máscaras faciales son solo una estrategia para prevenir la propagación, pero no aseguran que cuando salgas a la calle alguien no te vaya a estornudar o que tú puedas infectar a alguien más. Por lo tanto, es muy importante seguir todos los pasos recomendados. Por favor, distancia social, quedarse en casa. Si tienes que salir, evita hablar, no lugares concurridos y lávate las manos frecuentemente. Igual, si tienes una máscara puesta, es más difícil que te toques la cara y la nariz, y esto también podría disminuir el riesgo de que te infecten. Esto es muy importante. Si van a utilizar una máscara facial, asegúrense de que está cubriendo su boca y su nariz. Debe estar ajustado pero cómodo alrededor de la cara y debes poder respirar sin ningún problema. No uses una máscara alrededor del cuello o mentón, eso no protege a nadie. Bueno, pues se ha especulado en redes sociales que el uso de una máscara facial puede hacer que inhalemos nuevamente el dióxido de carbono, y eso es tóxico para nuestro cuerpo. Si bien es cierto que la inhalación de dióxido de carbono es peligroso para nuestro cuerpo, es muy poco probable que alcancemos el nivel que pueda enfermarnos únicamente usando un cubrebocas de tela, especialmente si lo vas a usar solo durante periodos cortos de tiempo. Sin embargo, hay personas que no deberían de usar cubrebocas, y estos son los niños menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar o cualquier persona que tenga dificultades para ponerse y quitarse el cubrebocas. Bueno, mis lovers, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les sirvan y por favor, no ha terminado la cuarentena. Estamos iniciando una nueva normalidad, pero eso no quiere decir que esté disminuyendo el riesgo para contraer este virus. La gente sigue enfermándose y vamos a la alza, así que no olvides quedarte en casa si es posible, usar siempre tu cubrebocas y lavarte las manos frecuentemente.